estudiando se llama Sanando a los Enfermos y está en la página 41 de nuestro libro. En esta ocasión vamos a estudiar en el capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 15 y lo que tenemos aquí es la versión, la nueva traducción viviente. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Jesús quien le había sanado. Bueno, este pasaje está sumamente interesante y obviamente hay algunos elementos que nos llaman poderosamente la atención. Entre ellos están estos dos. El primero es, ¿cuál era la fiesta? No se sabe exactamente cuál era la fiesta, no hay ninguna indicación clara que nos diga eh, cuál era la fiesta, pero hay algunos indicios que podemos investigar. La importancia de esto es porque puede ser que alguno de los discípulos que ustedes están entrenando quiera saber cuál era la fiesta. Entonces, recuerden ustedes que la idea con estos videos es simplemente darle elementos que puedan ayudarles a complementar su lección. Así que no siempre pasamos por todas las preguntas ni intentamos hacerlo, porque es algo que ustedes pueden hacer y luego revisar con sus propios discípulos. Pero hay algunos casos donde pudiera ser que se pregunte, alguno de los discípulos pregunte sobre alguno de los detalles que aparecen allí y es bueno tener las respuestas. Así es que comencemos diciendo pues que Jesús estaba obligado como judío, como hombre judío, a ir a Jerusalén a asistir a las 3 fiestas anuales más importantes que tenía esta religión. Era la Pascua, la fiesta de Pentecostés, de los 50 días después de la Pascua, y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en este caso, hay algunas evidencias que podrían ayudarnos a dilucidar cuál probablemente podría ser la fiesta. Por ejemplo, sabemos que en el capítulo 7 de Juan, está realizándose la fiesta de los tabernáculos, así es que no es probable que esta haya sido esa fiesta porque estaría muy cerca del siguiente relato. La otra opción sería la Pascua, pero dice en la lectura que tuvimos, dice que había muchos enfermos en en el pórtico allí, y si era invierno, que es cuando se realiza la Pascua, era muy improbable que hubiera enfermos allí debido al clima, ¿no? Mucho frío. De modo que queda más o menos podríamos argumentar o suponer que la fiesta era la fiesta de Pentecostés. Un elemento más que nos ayuda es que al final de este capítulo 5, versículos 45 al 47, Jesús menciona a Moisés. Dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. ¿A quien los acusa? A Moisés, en quien han puesto su esperanza. Porque si ustedes creyeran
a Moisés, me creerían a mí. Así es que nosotros sabemos que cuando se dice Moisés, se está refiriendo a la ley. Y en la tradición judía, aún antes de Jesús, se pensaba que la ley le había sido dada a Moisés en el monte Sinaí durante este tiempo de la fiesta de Pentecostés. En ese tiempo los judíos tenían la idea de que la ley había sido dada en esos días. Y si fue así, entonces obviamente Jesús, cuando cita a Moisés al final de este discurso con la gente, está haciendo referencia a la fiesta que había. Es que, aunque no tenemos certeza, podríamos suponer que fue durante la fiesta de Pentecostés, pero sin ser dogmáticos en esto, porque pudo haber sido cualquiera de esas fiestas. De hecho, hay algunos manuscritos antiguos que no dicen una fiesta, sino que dicen la fiesta. De ser así, entonces se estaría refiriendo a la fiesta más importante, que sería la fiesta de la Pascua, que se hable de manera singular como la fiesta. Pero otra vez no hay nada concreto al respecto, ni es algo relevante como para basarnos allí en que era tal o cual o presentar una discusión. Simplemente, pues durante una de las tres fiestas más importantes a las cuales debía subir el judío, el hombre judío, pues este evento tuvo lugar en una de esas fiestas. Otra cosa interesante que hay allí es que dice, ¿por qué subir a Jerusalén? Si Jerusalén estaba en el norte del país. Recuerden ustedes, vimos en el mapa pasado, aquí tenemos al norte, tenemos a Galilea, donde supuestamente estaba Jesús con la gente y dice que subió a Jerusalén, que está en el sur. La pregunta sería, bueno, sí, ¿por qué si geográficamente Jerusalén está al sur, la Biblia dice subir y no bajar? Y esto tiene que ver no con la posición geográfica, sino con la altitud. Jerusalén estaba a unos 750 metros más o menos sobre el nivel del mar, está, de hecho, mientras que Galilea está a unos 350 metros, de modo que la palabra subir tenía que ver con la altitud y no necesariamente con la posición geográfica. Pero hay algo también muy interesante que es una perspectiva teológica, y es que Jerusalén es como el pináculo de la religión judía. Entonces, decir subir era ir al sitio más importante que tenía toda la creencia en la religión judía. Entonces, probablemente esto también jugó un papel importante a la hora de ver en el Nuevo Testamento cómo en reiteradas ocasiones dice subir a Jerusalén en virtud de lo que ya hemos mencionado. Hay otra cosa interesante en este pasaje que hemos leído que tiene que ver con el versículo 3 y todo el versículo 4. Si ustedes leen en la versión Reina Valera, van a encontrar que existe un pedacito más en el versículo 3, al final del versículo 3, y el versículo 4. Vamos a ver una comparación entre estas dos versiones que tenemos. Aquí lo pueden ver. Dice, ya leímos la nueva traducción viviente. Ahora tenemos aquí en la pantalla a su lado izquierdo la nueva versión internacional y al lado derecho la Reina Valera de 1960. Dice en la nueva versión internacional, en esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Noten ustedes que el versículo 4 está el herido, no aparece. Dice, entre ellos, versículo 5, se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. En la Reina Valera del 60 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí estamos bien. Pero hay una adición, dice que esperaban el movimiento del agua. Y luego aparece el versículo 4, que no aparece en la nueva versión internacional, ni en la nueva traducción viviente, ni en ninguna de las versiones más nuevas. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
En versiones revisadas de la Reina Valera del 60, como la que yo uso, tampoco aparecen ese pedacito del versículo 3 ni el versículo 4. La Reina Valera del 2006, y la Reina Valera del 2015 no lo tienen. La Reina Valera del 2015 es esa versión, sigue siendo una versión literal, pero han cambiado el vosotros por el ustedes y la conjugación de los verbos, de manera que sea más entendible para nosotros aquí en este lado del mundo, en Latinoamérica. Así que estamos frente a algo que pudiera ser notado por nuestros discípulos. Y si alguien pregunta, pues debemos tener una respuesta y otra vez reitero, esa es la razón por la cual estamos aquí en este video y en estas clases tratando de dar información complementaria para ustedes cuando den su clase. Ah, Esto tiene una respuesta y esa respuesta tiene que ver con la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Bueno, es una ciencia y como dice allí, es la ciencia que se encarga de reconstruir el texto original de un documento, de cualquier documento. Por ejemplo, ahí legalmente cuando hay una propiedad que está en disputa, dos personas dicen que son dueños de una propiedad en el momento actual, en estos tiempos. Se hace lo que en algunas partes se llama la tradición legal del terreno, del documento. Entonces se va hasta quién fue el primer dueño del terreno y luego quién aparece como el siguiente dueño y luego quién aparece como el siguiente en los registros públicos, en los registros legales que tenga el estado o la ciudad y finalmente se llega a la conclusión de quién es el verdadero dueño de esa propiedad. Entonces se utiliza eso, se va a los documentos más antiguos. Bueno, las ciencias bíblicas es más o menos parecido, se aplican ciertas técnicas con ciertos objetivos que van a permitir conocer la historia de la transmisión de los textos bíblicos. Recuerden ustedes que nosotros no contamos con los originales, no contamos con los escritos que escribió Juan en este caso, los que escribió Moisés o los que escribió Santiago. Lo que tenemos son versiones, son manuscritos tomados de los originales o de algunas otras copias. La historia es, hubo los manuscritos originales, pero la gente no sabía leer en muchos casos, no existían los libros, así que el proceso de copia era distinto, era a mano. Se contrataba a alguien para que hiciera una copia de un documento y luego se devolvía a su dueño y de esa copia de ese documento se hacían otras copias de así, se fueron multiplicando las copias. Cuando se hace la versión de Cipriano Valera en el año 1569 llamada la Biblia del Oso, se tenían a mano los manuscritos que había usado Erasmo para hacer su Textus Receptus o texto recibido, que fue como esa condensación de los documentos que formaron el Nuevo Testamento. Entonces Erasmo hizo una recopilación de esto, escogió, estudió con los que tenía a la mano, hizo el texto recibido y de allí empezaron a hacerse entonces las demás traducciones a los idiomas vernáculos, a los idiomas del momento. En el caso del español, Casiodoro de Reina hace su versión en español año 1569. Pero el detalle es que para ese momento los manuscritos que existían correspondían al siglo XII en adelante. Es decir, que del siglo uno, cuando se escriben estos documentos, hasta el siglo XI no existían copias en ese momento que se pudieran constatar. Así es que ellos trabajaron con lo que tenían, con los documentos que estaban a la mano. Sin embargo, después empiezan a aparecer muchos otros documentos manuscritos que todavía están en el idioma griego y que eran copias de las copias.
La razón entonces por la cual encontramos diferencias entre las versiones actuales es que tienen acceso a documentos más antiguos. Repito, los originales no existen. Cuando la gente dice, bueno, en el original dice tal cosa, realmente se está refiriendo al idioma original, pero no al documento original. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos documentos podían haber diferencias. Por ejemplo, si alguien hacía una anotación en su documento personal y colocaba algo adicional, pues cuando alguien iba a hacer una copia nueva, podía pensar que ese pedacito pertenecía al original y entonces incluía esas palabras o esas oraciones como parte de su documento y cuando lo entregaba, pues le entregaba un documento que tenía una adición. Uno pudiera pensar entonces, ¿qué seguridad tenemos de que lo que está en nuestras manos es la Biblia, es la palabra de Dios? Bueno, tenemos mucha seguridad porque permítame mostrarles primero cuáles son los objetivos de esta ciencia que se llama crítica textual. Los objetivos son identificar en primer lugar el texto original que escribió el autor. Luego, reconstruir versiones intermedias del historial de transcripción de un documento. Es decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a identificar el texto? Vamos a ir viendo las versiones que están en la historia, como les decía, en esa tradición legal, esos documentos que aparecen. Y luego que se estudian todos esos documentos, se produce una edición crítica que contenga el texto más puro al cual se ha podido llegar. Entonces, por ejemplo, si tenían documentos del siglo XII, en adelante, 12, 13, 14, se tomaban esos documentos y entre todos ellos se trataba de reconstruir lo que fuera lo más cercano al texto original, a lo que escribieron los agiógrafos, que así se llaman los escritores bíblicos. Agios quiere decir santos y grafía escrito, así es que los agiógrafos eran las personas que escribieron la Biblia, tal como en este caso Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasó luego de tener ese Textus Receptus? Bueno, que empezaron a aparecer muchos documentos, muchos manuscritos más antiguos, llegando inclusive hasta el siglo IV. Y la pregunta que decíamos era, bueno, ¿cómo saber si que tenemos la versión lo más cercana posible a lo que escribieron, lo más puro posible? Bueno, porque esta ciencia nos ayuda porque se toman parámetros como que el, la lectura más corta es la más probable, porque puede ser que alguien trató de explicar y le puso más escritos, como en este caso, que aparece un versículo que no estaba en los textos más antiguos, sino en los más nuevos. Probablemente alguien trató de explicar porque fíjese que el versículo 7 dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Es decir, ya ahí el versículo 7 dice que alguien agitaba el agua o que el agua se agitaba. Pues alguien pensó que era importante colocar en el versículo 4 antes de que se dijera que el agua era agitada, la explicación que daba la gente en aquel tiempo, que era que un ángel se aparecía y movía las aguas. Pero eso no aparece en los textos, en los manuscritos más antiguos. Permanece la pregunta, ¿y cómo sabemos que lo que tenemos en la mano es fidedigno, es la palabra de Dios? Bueno, precisamente uno por ese proceso, pero además de eso, es porque del Nuevo Testamento hay más de 5.000 copias distintas, 5.000 manuscritos encontrados en diferentes partes del mundo, en el Mediterráneo. Tienen nombres por familias, se llaman familias. La familia 35, por ejemplo, son los manuscritos que se encontraron más cerca de Israel. Los manuscritos de la familia alejandrina son los documentos o manuscritos que se han encontrado en la región más cercana a Egipto, que son los más nuevos y que son los que utilizó Erasmo y Cipriano Reina para hacer sus escritos. Luego son los mismos que ah, nos dije Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Casiodoro Reina es el primero,
Así que hago la corrección. Casiodoro de Reina es el primero que hace la Biblia del Oso en 1569. Y luego Cipriano Valera hace una revisión de ese escrito y lo que nosotros tenemos hoy en día, por eso se llama la versión Reina Valera de estos dos hombres. Bueno, pero decía, tenemos más de 5.000 manuscritos de distintas familias, todos ellos con un acercamiento similar a la escritura, por lo cual la crítica textual dice que el 99.6% de los escritos, de lo que tenemos nosotros como Nuevo Testamento, es fidedigno a los originales. Es decir, hay partes muy pequeñas donde hay diferencias, como esta, pero lo importante es que si usted le quita este versículo, si usted dice, bueno, vamos a leer la Biblia sin ese versículo a ver si está bien, se da cuenta que no afecta en ninguna doctrina de la Biblia. Y las pequeñas diferencias que hay en el texto bíblico que tenemos nosotros hoy, no afectan ninguna doctrina en particular. Todas son simplemente detalles de asuntos que se pueden ventilar sin afectar la escritura ni la doctrina. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque puede ser que en algún momento alguien diga, bueno, ¿por qué lo leo de esta manera en una versión y en otra versión? No. Ya tenemos la respuesta. La crítica textual nos ha ayudado a encontrar manuscritos más antiguos y más fidedignos que tienen una lectura más cercana a lo que pudieron ser los los originales. Sin embargo, y pues en el caso de la Reina Valera, uno, que la Reina Valera no es la Biblia que escribieron los escritores, los agiógrafos, ¿no? Lo que, lo que pasa es que mucha gente, como ha usado durante 70 años la versión Reina Valera, entonces piensa que esta es la que está bien. Y algunos inclusive dicen, la NBI, por ejemplo, es una Biblia peligrosa porque le han quitado y el libro de Apocalipsis dice que cualquiera que quita, su nombre será borrado del libro de la vida. Pero lo cierto es que también dice el mismo libro que si alguno le añade, pues las plagas de ese libro van a caerle encima. De modo que ese sería el caso de la Reina Valera. Pero otra vez, no estamos hablando de que si esta es fidedigna, que ella es mala, esta es buena, etcétera. Las versiones más nuevas que tenemos hoy en día son versiones más cercanas a los originales que escribieron los agiógrafos y tenemos la exactitud en un 99,6% de lo que está en nuestras manos como Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento es un poco distinto porque los judíos fueron los cuidadores, los que se aseguraron de que no hubiera cambios en el Antiguo Testamento al punto de que cuando hacían una copia contaban el número de líneas que tenía el documento y contaban el número de letras que había por línea. Así es que si en una línea que ellos acababan de escribir habían 26 letras, por ejemplo, y solamente habían 25 en su copia, desechaban eso y lo hacían de nuevo para ser fidedignos. El Nuevo Testamento empieza a ser copiado por gente que no tenía esa misma disciplina y por eso surgen estas diferencias en cuanto al contenido de la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento es bastante, bastante fidedigno. Hay algunas versiones católicas que tienen otros libros y tienen unas adiciones, por ejemplo, en el libro de Daniel, pero ellos mismos están claros que eso no forma parte del canon, los llaman deuterocanónicos, es decir, de un segundo canon que surge con una historia que no, no viene al caso contar en este momento, pero que lo que sí sabemos es que la fidelidad del texto del Antiguo Testamento es sumamente, sumamente segura. Así es que bueno, si surge alguna pregunta de este entre su grupo, eh, contéstelo hablando de la crítica textual y haciendo hincapié en que lo que tenemos es realmente la escritura, si es la Biblia, si es el Nuevo Testamento lo que está en nuestras manos. Eh, Aclarado este punto, pudiéramos pasar a hacerle a nuestros discípulos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál de las tantas preguntas que aparecen en esta lección generó alguna pregunta, alguna inquietud adicional
Por ejemplo, la pregunta número uno en la página 44 dice, ¿qué cree usted que motivó a Jesús a ir a Bethesda durante un tiempo de celebración? Entonces, esto es una opinión personal. Entonces, démosle espacio al estudiante para presentar su propia opinión de cuál sería la razón por la cual Jesús fue allí. Pudiéramos dirigir en nuestra atención al hecho de que, por ejemplo, había una fiesta, así que había mucha gente en Jerusalén, así que pudiera esta ser una razón, pero no la única por la cual Jesús fue a Bethesda durante ese tiempo. Otra razón puede haber sido para simplemente empezar a darse a conocer en un ambiente específico y con una intención específica que era sanar a esta persona. Vale la pena decir que en el Evangelio de Juan encontramos como siete señales, se llaman señales, siete señales que apuntan al propósito de Juan al escribir el libro. Recuerde usted que el propósito de Juan era simplemente mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y él lo dice en el capítulo 20. Muchas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 21 dice, Jesús hizo muchísimas otras cosas que si se escribieran todas no cabrían los libros en el mundo. Entonces, tienen un propósito. ¿Por qué escoge Juan estos y no otros? Porque apuntan al propósito de mostrar que Jesús era el Hijo de Dios y seguramente que eso tiene que ver con el propósito de Jesús al ir a esta ciudad de Bethesda durante el tiempo de celebración. Ah, Dice, esta historia, número dos, se enfoca en un inválido en Bethesda. ¿Qué palabras usaría usted para describir la vida de este hombre? Y obviamente, pues hay toda información necesaria para ver que era una vida de miseria, una vida difícil, una vida complicada, sin nadie que le ayudara. Alguien decía, bueno, ¿por qué alguien más no lo ayudaba a llegar al agua? Bueno, es que todos los que estaban ahí eran enfermos, así es que si ayudabas a otro, corrías el riesgo de que no llegaras a tiempo o que ese otro entrara primero que tú y todos estaban en la misma condición. De modo que allí entonces esas preguntas que aparecen pudieran ayudarnos a más o menos describir la escena. Otra cosa interesante que creo que debemos tomar en cuenta allí es que este hombre no era un creyente en Jesús, ¿no? Este hombre era simplemente alguien que apareció allí, estaba allí, y Jesús se dirige a él como alguien, pues a quien escoge para sanar y que haya un propósito. Pero fíjense ustedes que en el versículo 7, cuando Jesús le dice, vamos a ir al texto, cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? El hombre le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Nosotros vimos en el versión Nueva Traducción Viviente que este Señor, la palabra Señor, aparece con minúscula. Y esto es porque él no estaba dirigiéndose al Señor como el Señor Jesucristo, sino un hombre, uno más, como cualquiera uno encuentra en la calle. Le dice, buenas tardes, Señor. Señor, ¿me puede hacer favor de tal cosa? Simplemente es una manera gentil de tratar. Así que por eso la Nueva Traducción Viviente lo coloca con ese minúsculo. Y la prueba de que él no creía en Cristo como su Señor es que cuando los líderes religiosos le preguntan quién lo sanó, él dice, no sé quién es, pero una vez que se entera, dice la escritura que regresa y le dice, mira, fue Jesús. Así que no era un seguidor de él por el hecho de llamarlo Señor. Pero en cuanto a la pregunta, surge algo realmente interesante. Fíjese que él le pregunta, ¿quieres ser sano? Le pregunta el Señor, ¿quieres ser sano? Y Dios conoce el corazón de las personas y hay gente que no quiere ser sana, hay gente que simplemente quiere simplemente vivir de la manera como vive porque de esa forma atrae la atención o porque es digno de lástima o porque le resulta el negocio, el dinero o porque tiene una condición emocional, psicológica que le está obligando a protegerse. Por ejemplo, las personas que tienen
tienen una condición de un complejo de inferioridad, van a tratar de aparecer como que es todo lo contrario, como que tienen un complejo de superioridad, no tratan a nadie, entonces la gente dice, bueno, este cree que es más que los demás. No, por el contrario, cree que es menos que los demás, pero para que nadie le pregunte, para que nadie sepa ese secreto, entonces aparece como muy altivo, de modo que nadie lo trate, que tenga muy pocos amigos, muy poca gente cercana, y de esa manera protege su problema emocional. Así que no todo el mundo quiere ser sano. Y la otra cosa es que cuando nosotros le decimos al Señor que queremos ser sanados, pues tenemos que saber que el Señor puede usar nuestro dolor, nuestro desánimo, nuestras derrotas para sanarnos, para hacer algo distinto. Si necesitamos aumentar nuestra fe, el Señor de eso va a hacer un proceso que probablemente puede implicar pasar por ciertas experiencias difíciles porque Él necesita o nosotros necesitamos pasar por eso para ser sanados de nuestra falta de fe. Otra cosa podría ser que esa pregunta en nuestro caso implique si queremos hacer una diferencia en nuestra vida, en el antes y el después de ser sanados o estamos cómodos con nuestra condición. Pero hay algo más interesante aquí, es que cuando el hombre es sanado, eh, dice el Señor le contestó después que este hombre le dijo, bueno, no tengo quien me lleve, no tengo quien me mueva, etcétera, etcétera. El Señor le dijo, ok, levántate, toma tu cama y anda, toma tu camilla y muévete, camina. El, el, el evento aquí es que este hombre fue cambiado por la palabra del Señor. El Señor habló, él dijo y fue hecho. El verbo humanado, habló y fue hecho. Bastó con lo que el Señor dijera, con su palabra. Pero el hombre tuvo que poner su fe en acción. El hombre tuvo que moverse. El hombre tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, yo en efecto creo lo que tú estás diciendo y me muevo. Esto es importante porque es una de las cosas que probablemente vamos a ver en en el, como un énfasis en unas predicaciones, algunos estudios, etcétera. En este caso de Max Lucado, el énfasis de él es otro. Él más bien quiere mostrar que el Señor fue muy sensible a la necesidad de la gente, y eso está bien porque creo que es parte de lo que podemos aprender de este pasaje. Definitivamente el Señor sí se hace sensible a a nuestra necesidad, y sí el Señor está atento a a nuestras oraciones. Por ejemplo, fíjese eh, que podríamos deducir aquí que el Señor no solamente sabía que el hombre estaba enfermo, sino cuál había sido la razón por la cual él estaba en esa condición. Fíjese, el Señor le dice, después que se lo encuentran en el templo, en el versículo 14, dice, después Jesús lo halló en el templo y le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. eh, este hombre estaba en esa condición por el pecado. Eso no quiere decir que toda enfermedad proviene del pecado, ¿verdad? Dice aquí, no toda condición es producto del pecado, pero en este caso lo era. Ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, del ciego. Le preguntan, bueno, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó este o su padre o sus padres? Dice, ni él ni sus padres, sino que este hombre ha estado ciego toda su vida para que llegado este momento se cumpla el propósito de Dios de recibir sanidad. Entonces, no estamos diciendo que toda enfermedad o toda condición, toda dolencia es producto del pecado. Pero en este caso sí, el Señor le dice, vete y no peques más, vete y no vuelvas a hacer lo que has estado diciendo, cambia tu condición, cambia tu conducta. Ah, y esto nos trae a este ah, párrafo que está al final de la diapositiva. Dice, hay gente que cree que puede engañar a Dios y pretende que le cree solo para que le solvente el problema y luego regresa a su pecado. Dice el Señor en ese pasaje,
no vuelvas a pecar, no continúes pecando, es la idea, no continúes pecando, porque eso es peligroso, tiene consecuencias serias. Hay gente que llega a una iglesia, pide, eh, pide oración porque tiene una circunstancia, una situación, y, y luego que la situación se termina, pues la persona vuelve a su pecado, vuelve a su propia condición. El Señor está diciendo, ten cuidado, eso es peligroso. Es muy delicado porque no puedes ocultarle a Dios tus verdaderas razones. Y le dice este hombre, vete, no sigas pecando, no vuelvas a pecar, no peques más para que no te ocurra algo peor. Otra enseñanza aquí sobre el hecho de recibir sanidad por las condiciones que no son, o por las razones que no son honestas, que no son sinceras. Creo para terminar que aquí hay varias cosas que podemos aprender. Eh, Primero, la sensibilidad por la gente necesitada. El Señor Jesucristo nos insta a tener esa sensibilidad por la gente, a sentir lo que la gente siente. De hecho, hay personas que tienen ministerio de la oración y dice que cuando oran por alguna persona, empiezan a sentir lo que esa persona enferma siente, lo que esa persona angustiada siente, porque es como para identificarse con el Señor, les permite, el Espíritu Santo le permite identificarse con ese dolor para que la persona pueda orar con mucha más propiedad, con mucha más sensibilidad. Y lo que el Señor nos enseña aquí es eso. El Señor sanó a muchas otras personas. La Escritura no nos dice a todas las personas que sanó el Señor Jesucristo. Otra vez, Juan dice, hizo muchas otras cosas. Y en este caso, aquí en este pórtico en Bethesda, que creo que dije antes, ciudad de Bethesda, realmente era el lugar que se llamaba así. Pero lo que el Señor nos muestra ahí es las- la sensibilidad que él tenía. No fue la única persona que el Señor sanó, y su poder sigue siendo hoy el mismo. Así es que estamos llamados en este caso a ser sensibles a lo que Dios quiere mostrarnos a través de la gente que tiene necesidad, y podemos atender gente de muchas maneras. Recuerdo la historia de un grupo que estaba reunido en una casa de un nuevo creyente en un barrio muy pobre, con muchas necesidades. No pasaba el camión recolector de basura, así que mucha gente tiraba la basura en la calle. Y un día ellos se hicieron sensibles por una lección que tuvieron. Este grupo se hizo sensible y decidieron que cada vez que se iban a reunir, iban a llevar cada uno una bolsa para ir metiendo la basura que encontraran en el camino, y la gente de la calle se dio cuenta de eso. Entonces un día le preguntaron por qué lo hacían. Dijeron, bueno, porque creemos en Cristo y aprendimos acerca de la ayuda al prójimo, etcétera, etcétera. Y eso hizo que la gente cambiara su conducta, ya no arrojaban la basura a la calle, pero no solamente eso, sino que se interesaron por conocer más de ese Dios que es sensible a la necesidad humana. Otra cosa que aprendemos de este pasaje es el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Cristo. Ese poder sigue hoy a disposición de sus hijos, es el poder del Señor Jesucristo. Aprendemos también la importancia de querer sanar, de querer recibir sanidad, cueste lo que cueste, aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste lecciones. Debemos querer sanar, debemos querer superar alguna condición que tengamos en nuestra vida. Luego, la importancia de la fe en acción. Este hombre puso su fe en acción. Este hombre se movió cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Él sabía que eso le iba a costar problemas, porque en el proceso de querer ser sano, volviendo un poquito atrás, es eso. Bueno, quizás vas a tener que hacer cosas que no son tan fáciles. Este hombre sabía que los líderes religiosos de aquel tiempo iban a criticarlo, a cuestionarlo, porque levantar una camilla, cargar un peso, estaba prohibido en el día sábado, en el día de reposo, y él lo estaba haciendo. Sin embargo, él puso su fe en acción. Dijo, bueno, si Cristo habla, si este hombre habla, yo lo pongo en acción. Y el hombre fue sanado al instante, de inmediato. Entonces, querer sanar es importante,
y poner nuestra fe en acción es tan importante como eso. Bueno, y mi pregunta al final en esta misma diapositiva es, bueno, ¿cuál otra cosa ves en este pasaje para aprender? Anima a tus estudiantes, a tus discípulos, a encontrar cuál otra cosa puede aprender que se desprenda de este pasaje de la Escritura, no de otro. Hemos aprendido a concentrarnos en el pasaje que estamos estudiando, así que, ¿qué más podemos aprender aquí? Espero que este video les ayude para seguir adelante en su proceso de discipular a otros usando el Evangelio de Juan y este material de Max Lucado.